Listo. Perfecto. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ujú. Listo, muy bien. Entonces vamos a entrar al capítulo 6. ¿Listo? Vamos a entrar a la parte final de nuestro curso. Esta parte final va a estar orientada, eh, bueno, primero a esta parte de integrales impropias y segundo a la parte de aplicaciones. ¿Listo? Nos vamos a concentrar bastante en la parte de aplicaciones. Es una parte fundamental de este curso, ver qué tipo de aplicaciones tenemos y créame que todo lo que hemos hecho de integrales, todo lo de técnicas de integración, todo esto va a volver a salir porque, bueno, siempre vamos a tener que estar resolviendo integrales, necesitamos las técnicas de integración, necesitamos todo este tipo de cosas que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esto de integrales impropias? Consiste en lo siguiente. Pues resulta y acontece que cuando nosotros vamos a integrar una función, pues uno muchas veces puede cometer un error sin darse cuenta incluso, ¿vale? Por ejemplo, créame que me ha pasado muchas veces lo siguiente. Eh, por ejemplo, voy y les planteo a un, por ejemplo, a un grupo de estudiantes, les he puesto, por ejemplo, la integral de, supongamos, desde menos uno hasta uno de uno sobre x cuadrado de x. ¿Listo? Eso se los he propuesto a un grupo de estudiantes y bueno, ¿qué es lo que hacen algunas personas? Lo que hacen algunas personas es, bueno, decir, esta integral es, bueno, por supuesto, la integral es de menos uno hasta uno. Uno sobre x cuadrado lo pueden expresar como x a la menos 2 de x, ¿vale? Y utilizar la regla de la potencia. Entonces, esta integral yo la conozco, es facilita. La potencia sube uno, ¿cierto? Quedaría entonces así. Sube uno, quedaría entonces en x a la menos uno sobre menos uno y evaluada entre menos uno y uno. ¿Listo? Eso sucede bastante, ¿de acuerdo? Y ahora pues aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que es simplemente evaluar. Aquí pues este menos uno que está dividiendo, simplemente le añade un signo menos, ¿no? A todo esto, ya que esto es menos x a la menos uno, evaluado entre menos uno y uno. Y por el teorema fundamental del cálculo, esto es menos uno, bueno, aquí un menos, a la, sí, esto es evaluar esta función en 1, deme un segundito, la evaluamos bien, porque ya aquí con el signo menos pues estamos confundiendo. Esto es evaluar esta función en 1 y en menos 1. Entonces evaluémosla, quedaría entonces así. El menos que va aquí adelante, ¿cierto? La x la evaluamos en 1 y esto elevado a la menos 1, ¿vale? Y, a ver por acá, listo. Incluso le podemos colocar aquí el menos, abrir un paréntesis aquí para que quede más claro. Y esto es menos la función evaluada en menos 1. Entonces quedaría así, menos 1 elevado a la menos 1. ¿Listo? Y bueno, está aquí pues haciendo cálculos. 1 elevado a la menos 1 es 1 menos un menos 1 elevado a la menos 1, pues es menos 1 con esto aquí, ¿cierto? Y esto nos da menos 2. Este pues es un cálculo así que hice eh, rapidito ahí. Puede cometer errores, puede haber que un errorcito ahí en los signos, pero no importa. El caso es el siguiente, muchachos. El caso es que ese es un error típico que cometemos algunas veces. ¿Por qué esto es un error? ¿Por qué es un error hacer toda esta operación así? ¿Por qué es un error hacer esta integral así? Porque resulta que si yo voy y analizo la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado, que es la función que estoy integrando, resulta que esa función tiene problemas en un punto del intervalo menos 1 hasta 1, ¿vale? Esa función se dispara hacia el infinito cuando x vale 0. Mejor dicho, cuando x tiende a 0, esa función se dispara hacia el infinito. La gráfica de esa función, por supuesto, la podemos hacer como siempre, pero la cuestión es que yo ahí no puedo aplicar tan fácilmente el teorema fundamental del cálculo y hacerlo así a la primera. Miren que cuando x se acerca a 0, la función se dispara hacia más infinito. ¿Listo? Si nosotros pensásemos, como lo habíamos dicho antes, que
Si la función es positiva, entonces la integral nos representa el área bajo la curva. Entonces aquí estaríamos hablando de un área que, bueno, tiende como hacia el infinito, ¿no? Estaríamos pensando como una región a la que le queremos calcular un área, pero esa región es infinitamente larga. Entonces, hay cosas que analizar ahí, ¿listo? No podemos hacer la integral desde -1 hasta 1 tan fácilmente porque tenemos que atravesar esa región fea, esa región que tiene problemas ahí grandes en esa función. Y entonces significa que yo no puedo hacer este cálculo que hice aquí. Este cálculo es incorrecto. Yo no puedo plantear el teorema fundamental del cálculo ahí directamente, ¿vale? Yo no puedo hacer ese cálculo, eso es incorrecto. Si la función fuese continua, si la función se comportara bien, yo puedo hacer ese cálculo. Yo tengo, digamos, estaría correcto hacerlo sin ningún tipo de problemas. Pero en este caso, esa discontinuidad de la función hace que ese cálculo no sea correcto y que yo tenga que analizarlo de otra forma, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver con integrales impropias. ¿Cómo estudiar ese tipo de integrales cuando la función tiene discontinuidad o discontinuidades graves, pues, en una cierta región o en un punto de una cierta región, más vale? Y el otro tipo de integrales impropias son las integrales sobre regiones o sobre intervalos infinitos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces también nos vamos a encontrar con integrales del tipo que va desde una constante, pongámosle A, hasta infinito de f de x de x. Eso hasta el momento no lo hemos estudiado, eso hasta el momento no lo hemos visto, y tampoco podemos aplicarle directamente el teorema fundamental del cálculo, que sería la antiderivada evaluada entre infinito y a, ¿cierto? Eso tampoco le podemos colocar ahí directamente. ¿Por qué no podemos aplicar eso? Simple, porque es que el teorema fundamental del cálculo lo podemos aplicar a números reales. Y resulta y acontece que aquí hay un infinito y un infinito no es un número real. Entonces, yo no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo ahí directamente. Tendríamos que evaluar directamente en infinito y eso no es un número real. No podemos evaluar una función en infinito. Entonces, significa que tampoco vamos a poder resolverlo directamente con el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Entonces, estos dos tipos de integrales son lo que tiene que ver con integrales impropias. Integrales en intervalos infinitos o integrales sobre intervalos finitos, pero cuya función o donde la función tiene una discontinuidad en un punto o en varios puntos de ese intervalo, pero una discontinuidad de este tipo, que salta hacia más infinito, ¿vale? Entonces es como, digamos, hemos dado hasta ahora muy charladito todo esto, pero pues es para que se entienda la idea, ¿listo? Muchachos, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿No hay problema? Bueno, entonces ahora sí entremos oficialmente en materia. Entonces, integrales impropias tipo uno. Esto les dicen tipo uno y tipo 2 simplemente como para hablar de ellas o saber más o menos de qué se trata. Entonces, integrales impropias, tipo uno, pongámosle. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las integrales impropias tipo uno? Son integrales de la forma integral desde una constante a hasta infinito de la función f de x de x. ¿Listo? Son integrales de ese estilo. Esas son las que vamos a conocer como integrales impropias tipo uno. Ahora bien, lo que les decía, no la puedo evaluar en infinito, ¿cierto? La antiderivada no la puedo evaluar en infinito, entonces tenemos que buscar una manera de cómo entender eso. ¿Y qué es lo que vamos a exigir aquí para poder nosotros hablar de esa integral impropia tipo uno? Pues lo que vamos a tener que exigir es que la función f sea continua en el intervalo que estamos hablando ahí, desde a hasta más infinito, ¿vale? Que sea continua. ¿Para qué? Pues para no tener problemas como el de la función uno sobre x al cuadrado, que se atraviesa por una región donde hay inconveniente. Entonces, para no tener problemas de eso, pues entonces vamos a exigir que la función f sea continua en el intervalo desde a hasta más infinito. ¿Listo? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entender ese tipo de integrales? Lo que vamos a hacer es no estudiarlas desde a hasta el infinito, sino fijar un valor, pues, finito en donde podamos nosotros calcular la integral. Esto quiere decir lo siguiente. Cuando yo tenga que calcular la integral desde a hasta infinito de f de x, ¿vale? Lo que voy a hacer es calcular la integral, pero no desde a hasta infinito, sino desde a hasta un cierto valor, pongámosle por ejemplo t, o hasta un cierto valor b, por ejemplo, o hasta un valor t, ¿vale? Un valor finito t, y entonces yo estudio esta integral, la integral desde a hasta t de f de x. ¿Listo? Esa integral de la derecha es diferente a la integral de la izquierda. La integral de la izquierda está hasta más infinito, pero la integral de la derecha no. La integral de la derecha está desde un número a finito hasta un número t finito, ¿vale? Esa es la diferencia que está ahí. La integral de la derecha es una integral clásica de las que hemos estudiado y a las cuales le podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo. Esa integral de la derecha es posible calcularle el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Sin embargo, hasta el momento, esa integral de la derecha no representa la de la izquierda, por la misma razón, ¿no? Acá es hasta más infinito y acá es hasta t. No representa la integral de la izquierda, no son iguales. ¿Cómo hace uno para pues poder identificar, poder saber, poder relacionar estas dos integrales? Pues lo que uno hace es calcular el límite cuando t tiende a infinito. ¿Listo? Entonces, esa integral de la izquierda, que es desde a hasta infinito, de f de x, por definición, sí, por definición, es estudiar el límite cuando t tiende a infinito de la integral desde a hasta t de f de x, ¿vale? Esa integral eh, eh, es estudiar esta integral de acá. Es como que nosotros tuviésemos la gráfica por aquí, ¿cierto? Así como que la idea rápidamente con la gráfica, ¿vale? Tuviésemos, por ejemplo, aquí, bueno, eje X, eje Y, ¿listo? Que, por ejemplo, aquí estuviese nuestro número A, ¿vale? Y nuestra función F. Entonces, nuestra función F puede ser, supongamos así, ¿listo? Esa puede ser nuestra función F, ¿listo? Entonces, bueno, esta función que dibujé ahí, pues coincidencialmente es positiva. Recuerden que cuando la función es positiva, la integral coincide con el área. O sea que básicamente me estarían diciendo que integral desde a hasta infinito de f de x, pues si yo estudio esa integral, sería estudiar cuál es el área de esta región que estoy pintando en azul, ¿vale? De toda esta región que está aquí, toda esta región, cuál es el área de toda esta región hasta el infinito, ¿vale? Eso correspondería a la integral desde a hasta infinito. ¿Listo? Entonces, si me mandan a estudiar, pues entonces estudiar esa integral desde a hasta infinito sería calcular básicamente el área bajo la curva de esa región que he puesto ahí. ¿Listo? En este caso, porque la función que dibujé, pues es positiva. Pero como yo no estudio esta integral directamente, sino que estudio es, voy a colocarla aquí, obviamente no me va a quedar el mismo dibujo de la función porque no lo copié desde antes, ahí cometí el error desde no haberlo copiado desde antes, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo parecido, aquí está, ¿cierto? Y mi función f entonces sería como algo así, no sé, vale, vale, como así va más o menos. Entonces, en este caso, nosotros estudiamos, ¿cierto? Es como esta regioncita, aquí está T. Y nosotros estudiamos es
el área bajo la curva de esta región que estoy pintando aquí en rojo. Esto corresponde a la integral desde a hasta t de f de x de x. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno hace después? Pues lo que uno hace después es límite cuando t tiende a infinito, es decir, comienza a correr ese valorcito de t hacia la derecha, hacia infinito, ¿vale? Comienza a correr ese valorcito de t y el área pues desde a hasta t va creciendo hasta que, bueno, eventualmente en límite pues va a quedarnos el área azul que tenemos en la primer gráfica. Esa es la idea fundamental de esta definición de integral pues impropia por medio de este límite de acá. Esa es la idea fundamental de lo que está pasando ahí. ¿Listo? Por eso es que entonces nosotros debemos estudiar esa integral desde a hasta t, porque esa integral ya es un intervalo finito, podemos aplicar teoremas fundamentales del cálculo y podemos aplicar absolutamente todo lo que sabemos. Si nosotros conocemos una antiderivada de f, si nosotros conocemos una antiderivada de f, ¿cierto? Pongámosle f mayúscula, ya sabemos que si nosotros tenemos esto, ¿cierto? ¿Cierto? Si nosotros tenemos que la derivada de f mayúscula, pues es f minúscula, entonces esta integral pues quedaría así, ¿no? Quedaría el límite de cuando t tiende a infinito de la antiderivada evaluada en t menos la antiderivada evaluada en a. Ese sería el asunto, ¿no? Si nosotros sabemos la antiderivada de esa función f, pues bueno, esa integral quedaría así. Límite cuando t tiende a infinito de la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior por el teorema fundamental del cálculo. Si ese límite existe, nosotros diremos que esta integral de acá converge, ¿vale? Esa es la, digamos, esa es la jerga que se utiliza en este sentido. Si el límite existe, nosotros diremos que esa integral converge. Si el límite no existe, nosotros decimos que la integral diverge. Entonces, pues bueno, hagamos la anotación aquí. Si el límite existe, si el límite existe, y el límite existe, ¿vale? Entonces, pongámoslo aquí, la integral desde a hasta más infinito de f de x converge. ¿Listo? Y, por supuesto, si el límite no existe, si el límite no existe, entonces lo correcto es que digamos que la integral desde hasta infinito de f de x diverge. ¿Listo? Ese es, digamos, el término técnico en este tipo de situación. Si el límite existe, la integral converge. Si el límite no existe, la integral diverge. ¿Listo? Asimismo, pues entonces nosotros podemos definir también la integral desde menos infinito hasta más infinito. Si nosotros pensáramos en esta integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x, pues lo conveniente es utilizar esta teoría de acá, ¿cierto? Lo conveniente es utilizar esta teoría de acá. ¿Cómo hacemos para pensar en esa integral? Pues nosotros esta integral la partimos en dos partecitas. Puede ser la integral desde menos infinito hasta una cierta constante a de f de x, ¿vale? Más la integral desde la constante a hasta más infinito de la función f de x. Esa integral nosotros la partimos, esa integral desde menos infinito hasta más infinito, nosotros la partimos en esas dos integrales, desde menos infinito hasta una cierta constante a cualquiera, más la integral desde la constante a hasta más infinito. Simplemente estamos partiendo la recta numérica en dos partecitas, ¿no? Estamos integrando. Necesitamos integrar sobre todo los números reales, pues lo que hacemos es primero integrar desde menos infinito hasta A, que sería integrar esta partecita aquí, ¿cierto? De menos infinito hasta A, y luego pues integrar la otra parte que es
desde a hasta más infinito, ¿vale? Y el total de eso, pues nos da todos los reales, simplemente lo que estamos haciendo ahí. ¿Listo? Y por supuesto que cada una de estas integrales que me queda aquí en la derecha, tanto la primera integral como la segunda integral, pues son integrales impropias de este estilo, ¿no? Son integrales impropias de este estilo. O sea que yo tengo que pensar cada una de ellas como el límite, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, t tiende a menos infinito, de la integral desde t hasta a de f de x, más el límite cuando t tiende a infinito, de a hasta t, de f de t o de f de x, ¿cierto? Entonces, cada una de estas integrales yo la pienso así. ¿Listo? Cada una de estas integrales yo la pienso de esa forma, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. Disculpa, digamos, yo primero entonces planteo como que dice delimito el intervalo de la integral, ¿cierto? Y después ya la aplico el teorema del cálculo, ¿sí? Ujú, exacto, exacto, exacto. Vamos a hacer el ejemplo. Hasta ahora no hemos hecho ningún ejemplo, ¿no? Todo lo que hemos estado haciendo es teoría hasta el momento. No hemos hecho ningún ejemplito. Aquí en el libro, por supuesto, deben haber bastantes ejemplitos. Vamos a ver si podemos, a ver, este no, aquí está. Vamos a ver si podemos tomar algún ejemplito de aquí. Aquí pues está todo lo que estamos diciendo. Miren, esto es con límite, por supuesto. Aquí hay un ejemplito. Miren que aquí hay un ejemplito muy sencillito. Muy sencillito, muy sencillito. Podemos hacer este bastante sencillito. A ver, por aquí de pronto hay uno. Aquí, por ejemplo, hay uno más complicadito. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, hay uno más complicadito. Entonces, intentemos hacer este. La integral de x sobre x por logaritmo de x a la p. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría así? Ejemplo. Y esto es la integral, ¿cierto? De x sobre x por el logaritmo de x a la potencia p. Y esta integral me imagino que es desde 2 hasta más infinito, supongo. Sí, desde 2 hasta más infinito, ¿vale? Entonces, la idea es estudiar para qué valores de P esa integral converge. ¿Listo? Estudiar para qué valores de P esa integral converge. Entonces, para resolver este ejercicio, ¿para qué valores de P? La integral Creo que con el verbo converger es que exista la integral allí. que exista la integral, exactamente, que nos dé algo, ¿listo? Que nos dé un número, que nos dé un número, ¿listo? Entonces vamos a ver, entonces quedaría así. Voy a pasarla acá otra vez, es la integral desde 2 hasta más infinito de dx sobre x, logaritmo natural de x y todo esto elevado a la p, ¿vale? Entonces ya sabemos, esta integral tal cual como está ahí, no le puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo, puesto que estamos en una integral en un intervalo infinito y no es permitido aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué hacemos? Lo expresamos como un intervalo finito. Por ejemplo, la integral desde 2 hasta, por ejemplo, una constante que le voy a poner b. Antes le puse t, ahora le pongo b, pero no hay ningún problema. Simplemente es una constante fija cualquiera. ¿Listo? Y estudio entonces la integral desde 2 hasta la constante b que puse ahí. Entonces, logaritmo de x a la p. ¿Por qué le puse b? Pues simplemente porque aquí en el libro manejan bastante lo de la constante. Aquí le ponen bastante. Ah, bueno, aquí le ponen t también. Digamos de t. ¿Listo? La constante aquí no importa. Simplemente t, b, a, lo que sea que quieran colocarle ahí, no hay problema. ¿Listo? Entonces, estudio esa integral de la derecha. Esa integral de la derecha tiene la enorme ventaja de que ya estamos en un intervalo finito, en el intervalo desde 2 hasta t. Es un intervalo finito. Quiere decir que yo puedo aplicarle el teorema fundamental del cálculo a esa integral de la derecha.
Pero para que sea completamente igual a la integral de la izquierda, ¿qué necesito? Pues calcular el límite cuando t tiende a más infinito, ¿vale? Ahora sí quedan completamente iguales esas dos expresiones, tanto integral de la izquierda como expresión con límite bueno, integral también de la derecha, ¿de acuerdo? Ahora sí quedan completamente. Pero, ya les dije, repito por enésima vez, la ventaja de la integral de la derecha es que yo puedo aplicarle el teorema fundamental del cálculo, puesto que estamos en un intervalo finito. Puedo aplicar sustituciones, puedo aplicar lo que conocemos hasta el momento acerca de integrales. Y en este caso particular, bueno, una sustitución es lo más conveniente para poder resolver esa integral. ¿Listo? Voy a resolver esa integral. Si quiere lo hago como por aparte. Si quiere lo resuelvo aparte como para que vean. Ahora reemplazamos ahí. Miren, aquí está x por logaritmo de x a la p. Y entonces para resolver esa integral voy a hacer una sustitución. Como les digo, hago lo que conocemos hasta el momento. ¿Listo? Entonces, sustitución. ¿Qué sustituyo? Bueno, en este caso es una muy parecida a las del parcial. Es una sustitución pues un poco sencilla incluso. Aquí puedo hacer, bueno, tantas cosas. Por ejemplo, u igual al logaritmo de x, por ejemplo, puede ser una sustitución viable, ¿cierto? Entonces, ¿quién es du? Du es 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Listo? Quiere decir que mi integral, ¿en qué se va a Profe, qué transformar? pena, ¿puede volver a repetir? ¿Qué cosa? ¿La integral? Sí, sí, precisamente desde donde tenía el cursor. O borrar las sustituciones. ¿La borramos la sustitución? Pues, o sea, para que la vuelva a repetir y yo poder entender. Ah, ya te entendí, listo, perfecto. Bueno, entonces tengo que Ya, hacer esa integral de ahí, ¿no? Por supuesto que, bueno, les comentaba, es una integral parecida a la que sale en el parcial. De hecho, había una hasta parecida por ahí, simplemente que tenía una raíz por ahí, incluso estaba hasta más complicadita que una de las que salió en el parcial. Eh, Esta integral de aquí, pues es bastante sencilla de resolver. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este logaritmo aquí incrustado, es el logaritmo ahí, pero yo conozco cuál es la derivada de ese logaritmo, ¿cierto? Yo conozco que ese logaritmo tiene como derivada a 1 sobre x y por aquí tengo una x en el denominador. Entonces, yo ya conozco, pues, más o menos por lo que veo la estructura de la función, sé que si hago la sustitución u igual al logaritmo de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué características va a tener el diferencial de u? El diferencial de u va a ser la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, por el diferencial de x, ¿cierto? La derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por el diferencial de x. O sea que justamente esto que estoy aquí subrayando en verde, eso que está aquí en verde, pues es du, ¿cierto? Du es 1 sobre x por dx. O sea que esta integral se convierte ¿en qué? Esta integral se convierte en dx sobre x es du. Entonces, du por aquí. ¿Listo? Dx sobre x es du. Entonces, aquí está. ¿Listo? Y logaritmo de x es u elevado entonces a la p. ¿Vale? Quedaría entonces así. ¿Listo? No voy a colocar los límites de integración porque voy a volver a la variable original, entonces voy a omitir un momentico los límites de integración. Ahora los colocamos, porque si coloco los límites aquí, pues tengo que cambiarlos según la esta, ¿no? O incluso lo podríamos hacer como para que lo tengan en cuenta ahí. Entonces quedaría entonces así, miren. Si u, podemos hacerlo completo, hagamos completo el ejercicio. Si u es igual al logaritmo de x, ¿vale? ¿Qué pasa cuando x vale 2? Cuando x vale 2, pues que u vale logaritmo de 2. Quiere decir que mi integral nueva va a ir desde el logaritmo de 2, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Pues, ¿qué pasa cuando x vale t, que es el límite superior? Cuando x vale t, u vale logaritmo de t. O sea que va a ir desde el logaritmo de 2 hasta el logaritmo de t. ¿Listo? Ahí quedó completico el paso. Hice la sustitución, hice el cambio en los límites de integración que originalmente dije que no los iba a colocar porque iba a volver a la variable original, pero bueno, los hice igual para que vean que uno tiene que cambiar los límites de integración cuando uno va a hacer una integral, una sustitución, hay que cambiar los límites de integración porque si no estaría incorrecto.
Si yo coloco ahí entre 2 y t, entonces estaría cometiendo un error porque esta nueva integral con la sustitución hecha no es entre 2 y t, es entre logaritmo de 2 y logaritmo de t, por la sustitución que se realizó. ¿Listo? Ahora sí, hago mi integral. Resulta que esta integral de aquí puede ser relativamente sencilla, porque yo la puedo ver como, bueno, la integral del logaritmo, desde el logaritmo 2 hasta el logaritmo de t, como u a la p es u a la menos p, ¿cierto? De u. ¿Listo? Así quedaría. ¿De acuerdo? Simplemente subo el u a la p y quedaría u a la menos p. Y ahora pues resuelvo la integral. Yo sé que esto es una regla de la potencia, entonces quedaría u a la p a la menos p más 1 sobre menos p más 1. Sería la regla de la potencia. La integral de x a la n prácticamente. Y esto evaluado, ¿cierto? Entre logaritmo de 2 y logaritmo de t. Incluso aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Como yo hice el cambio en los límites de integración, no es necesario volver a la variable original, porque el cambio en los límites de integración me lleva por buen camino. Ya estoy en buen camino para resolver esta integral. No es necesario volver a la variable original cuando yo he hecho el cambio en los límites de integración, ¿vale? Los nuevos límites de integración me llevan por buen camino. ¿Puedo volver a la variable original? Sí, puedo volver, pero no es absolutamente necesario. Si yo hice el cambio en el límite de integración, no tengo necesidad de volver a la variable original. Si no he hecho el cambio en el límite de integración, entonces sí tengo que volver obligatoriamente a la variable original. ¿Listo? ¿Esto a qué es igual? Pues esto es igual a... Sería entonces, miren, u elevado a la menos p más 1, ¿cierto? Y eso evaluado en el límite superior, quedaría entonces así, logaritmo de t, que es el límite superior, evaluado a la menos p más 1, perdón, elevado a la menos p más 1, sobre menos p más 1. ¿Listo? Eso sería la función evaluada en el límite superior. Ahora, tengo que restarle la función evaluada en el límite inferior. La función evaluada en el límite inferior es u elevado a la menos p más 1 evaluado en logaritmo 2. Es logaritmo de 2 elevado a la menos p más 1 sobre menos p más 1. Ahí, como tal, está resuelta esa integral, ¿vale? Ahí está resuelta esa integral. Esa integral me da así, logaritmo de t elevado a la menos p más 1 sobre menos p más 1 menos logaritmo de 2 elevado a la menos p más 1 sobre menos p más 1. Ahí está resuelta esa integral. Si yo hubiese vuelto a la variable original, la solución iba a ser completamente la misma. La solución es la misma. ¿Por qué? Porque si yo hubiese vuelto a la variable original, ¿qué hubiese hecho? Pues yo hubiese dicho, ah, bueno, u es logaritmo de x, entonces hubiese dicho logaritmo de x evaluado, perdón, a la menos p más 1, esto es volviendo a la variable original, ¿no? Entre 2 y t, y bueno, hubiese dado exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso les decía, si yo hago el cambio en el límite de integración, con la sustitución no es necesario volver a la variable original. Aquí está en azul el cálculo. Este en cálculo en azul es volviendo a la variable original y ustedes ven que da exactamente lo mismo que sin volver a la variable original, ¿vale? Eso es lo que pasó ahí. Entonces ya calculé mi integral. La integral desde 2 hasta t de dx sobre x por logaritmo de x elevado a la p me está dando esta expresión de aquí. Me está dando logaritmo de t elevado a la menos p más 1 sobre menos p más 1 menos logaritmo de 2 elevado a la menos p más 1 sobre menos p más 1. Y ese resultado es el que yo tengo que colocar acá. ¿Listo? Vamos a copiarlo directamente aquí. Ahí está. Y ese resultado es el que yo tengo que poner aquí, porque eso fue lo que me dio. ¿Listo?
Esa fue lo que me dio la integral que estábamos calculando ahí. ¿De acuerdo? Pero no se olviden que esto lleva el límite cuando t tiende a más infinito, que fue el planteamiento de integración, ¿cierto? De una integral impropia. Entonces quedó así. Esto es el límite cuando t tiende a más infinito de esta integral que ya calculé por aparte. Esa integral me dio esto que está aquí en café. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular ese límite de ahí. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. Eh, yo me enredé un poquito cuando, Pero muchachos, el- bien. que me enredé un poco cuando hizo ahí digamos, el cambio de los límites, sí, de los límites. Ajá. Si se hace sin cambiar los límites, Ujú. no, queda igual, o sea, De, es más, es más directo o no. pues mira, la cuestión es la siguiente. Hay sustituciones que cuando uno realiza la sustitución y va a realizar el cambio de los límites de integración con la sustitución, puede resultar un paso complicado, ¿listo? Hay sustituciones que ese cambiecito de los límites de integración, pues es bastante complicado. Hay sustituciones en donde es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, eh, eso ya depende de que Aquí es mejor hacerlo ahí en ese momento. si uno lo puede hacer, si es fácil hacerlo, pues es mejor hacerlo uno porque ya no tiene que devolverse. Si uno no cambia los límites de integración, pues luego tiene que devolverse a la variable anterior. Y bueno, ese puede ser el complique que tiene que hacer un paso adicional de devolverse a la variable original para poder volver a los límites originales de la integral. Si uno logra hacer el cambio del límite de integración, pues entonces ya no hay que volver a la variable original. Por eso aquí yo no volví a la variable original. La integral la evalué con los nuevos límites que fueron los que salieron. Y aquí en azul puse qué pasaría si yo hubiese vuelto a la variable original. Y la idea es la misma. Llegamos al mismo resultado que es lo que está en café. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros entonces para estudiar esta integral impropia tenemos que estudiar este límite de acá. Si ese límite existe, si ese límite nos da algo, un número, entonces estaremos diciendo que la integral converge. Si ese límite no existe, si ese límite se dispara hacia infinito o no existe, entonces estaremos diciendo que la integral diverge. ¿Listo? Esa es la terminología que utilizamos aquí. Entonces, si encontramos un valor de P para el Entonces, cual... Ajá. es que entonces ahí el cambiar los límites, yo tengo que, digamos, poner en los límites la variable de la sustitución. Pero entonces no me queda claro, digamos, como no puedo poner la variable de la sustitución en ambos límites. La variable de la sustitución en ambos límites. Sí, por ejemplo, digamos, cuando yo estoy haciendo la sustitución, yo miro qué es mi U y qué es mi DU, ¿cierto? Pero Ujú. entonces, cuando yo voy a sustituir, o sea, a cambiar los límites, ahí no tengo claro cómo los cambio, o por cuál, si es por la misma U. o- Ok, a ver si entiendo la situación. Vamos a ver lo siguiente, a ver cómo lo podemos desarrollar aquí. Por ejemplo, con una integral muy sencillita, ¿cierto? Por ejemplo, algo así. ¿Listo? Y por ejemplo, que los límites aquí fuesen 3 y fuese 5, supongamos. Supongamos que tenemos que desarrollar esa integral de ahí. ¿Listo? Entonces, con límites de integración 3 y 5. ¿Qué es lo que uno hace? Pues uno sabe que esa integral está relacionada con el logaritmo, ¿vale? Esa integral está relacionada con el logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la sustitución de que u sea igual a x más 1, ¿vale?
de que u sea igual a x más 1. Entonces lo que tú dices, dado u, pues yo calculo de u, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de x más 1? Pues la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, entonces derivada de x más 1, pues es 1 por dx, que es el diferencial de x, que haría así, entonces du es igual a dx. Quiere decir que cuando yo voy a hacer la sustitución de esta integral, me va a quedar así, 1 sobre x más 1, pero x más 1, ¿quién es? X más 1 es u, o sea que aquí me queda 1 sobre u. ¿Listo? Y entonces, como hice una sustitución, los límites de integración deben cambiar respecto a esa sustitución que hice. ¿Listo? Deben cambiar con respecto a esa sustitución que acabo de hacer. ¿Cómo hago el cambio? Sencillo. Yo sé que u es igual a x más 1. ¿Listo? Entonces, le doy a x los valores que están aquí, el de 3 y el de 5, ¿cierto? Entonces, si x vale 3, ¿cuánto vale u? Si x es igual a 3, pues u será 3 más 1, que es 4. O sea que aquí empieza con u igual a 4. Lo mismo, si x vale el otro límite de integración que es 5, entonces u va a ser, aquí sería 5, ¿cierto? Más 1, que es 6, ¿cierto? Ah, pero pues ya. Y entonces quedaría así, ¿vale? Y aquí es de u. ¿Listo? Lo que decíamos es que en este caso, de esta integral que aquí puse muy sencilla como ejemplo, los límites sí, los límites de la integración fueron actualizados a la nueva sustitución, ¿vale? Fueron actualizados a la nueva sustitución que hicimos ahí. Significa entonces que yo puedo resolver esa integral de la derecha sin tener que devolverme a la variable original, puesto que ya tengo todo actualizado a la nueva variable. Ya tengo hasta los límites de integración actualizados. No tengo necesidad de devolverme a la variable original. Que si puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, pero no es un paso necesario. No es un paso necesario. Que si alguna gente prefiere hacerlo, pues sí, alguna gente prefiere devolverse a la variable original, pero pues no es necesario porque ya está todo actualizado. Eso fue lo que utilizamos acá. ¿Listo? Ahora bien, para terminar este ejercicio, entonces quedaría así. ¿Listo? Tengo que estudiar entonces este límite. Recuerden, si el límite existe, diremos que nuestra integral converge. Si el límite no existe, diremos que nuestra integral diverge. ¿Vale? Pues bueno, este límite de aquí yo lo puedo estudiar en dos casos. Voy a traerlo incluso para acá abajo para que veamos. Voy a traerlo un segundito, por favor. Miren, voy a traer este límite para acá, para que aquí hay muy poco espacio y de pronto nos confundimos. Aquí en una hojita en blanco, por aquí está en blanco. Miren, aquí está este límite ahí, ¿vale? Entonces, tengo que estudiar el límite cuando usted tiene infinito de eso. Voy a estudiarlo en dos casos. Lo primero es darnos cuenta de lo siguiente. Lo primero es darnos cuenta de que para el límite la variable es t. Al límite lo que le importa es la t. ¿Listo? Y la t solamente aparece aquí, no aparece en ningún otro sitio más. ¿Listo? O sea que todo lo demás es constante para el límite. Todo lo demás es constante para el límite. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo darnos cuenta ahí. Miren, por ejemplo, esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si menos p más 1 fuese mayor que 0? Miren, ¿qué pasaría si menos p más 1 fuese mayor que 0? Si menos p más 1 fuese positivo, entonces este número de aquí sería positivo. ¿Listo? Si menos p más 1 fuese positivo, o sea que esa potencia a la cual está elevado el logaritmo es positiva. Significa entonces que vamos a tener un logaritmo, pero que está en un numerador. Está en la parte de arriba, está en el numerador. Significa entonces que cuando t tiende a infinito, pues el logaritmo de t también va a tender a infinito. ¿Listo? Si
t tiene infinito, pues logaritmo de t tiene infinito. Y como está en el numerador, pues todo se va a ir para infinito, ¿vale? Esa es la cuestión aquí. Uno debe analizar esto por casos. Si menos p más 1 es positivo, significa que, bueno, ese logaritmo se queda en el numerador. Ese logaritmo se queda ahí, tal cual, logaritmo de t elevado a la menos p más 1 sobre menos p más 1 menos logaritmo de 2, ¿vale? Menos p más 1, menos p más 1. Y ese límite tiene la forma infinito sobre una constante. ¿Listo? Ese límite tiene la forma de infinito sobre una constante. No es indeterminación, no es nada de eso. Se queda arriba el logaritmo. Y cuando t tiene infinito, el logaritmo de t tiene infinito. Y como el logaritmo está arriba, pues por eso el infinito queda en la parte del numerador, ¿vale? Y esto nos da infinito. ¿Listo? Es decir, que si menos p más 1 es mayor que 0, entonces la integral diverge. Pero si menos p más 1 es menor que 0, la integral debe converger. ¿Por qué? Porque si menos p más 1 es negativo, es menor que 0, entonces eso hace que por las propiedades de las potencias, como la potencia es negativa, la potencia de ese logaritmo es negativa, pues la baje y se convierta en positiva. Quedaría entonces así, miren, menos p más 1 sobre menos p más 1, ¿cierto? Menos logaritmo de 2, esto es largo de escribir todo esto, sobre menos p más 1, ¿cierto? ¿Y eso cómo quedaría a final de cuentas? Pues con esa potencia negativa, el logaritmo va a bajar, ¿cierto? Y me quedaría entonces así. Logaritmo de t elevado a la menos p más 1. Perdón, aquí cambia de signo porque como bajamos, ustedes saben que cuando la potencia es negativa, ¿cierto? Uno baja y queda potencia positiva. Entonces aquí quedaría entonces como p menos 1, de hecho, ¿vale? Menos logaritmo de 2. Acá también baja, de hecho. Puedo colocarlo de una vez. La parte inferior. Sobre logaritmo de 2 elevado a la p menos 1, ¿vale? Como la potencia negativa baja y cambia de signo, por eso me quedo p menos 1 ahí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que cuando menos p más 1 es negativo, pues que una potencia negativa, eso hace que baje ese logaritmo, queda en la parte del denominador, ¿listo? Y cuando yo calcule el límite, o cuando mire qué forma tiene ese límite tiene la forma de una constante sobre infinito. Tiene la forma una constante sobre infinito. ¿Por qué? Porque el logaritmo de t va a tender a infinito cuando t tiene infinito, y entonces pues me va a quedar un 1 sobre infinito, y eso me va a quedar pues 0, ¿cierto? Eso me va a dar 0. Entonces, en otras palabras, aquí me está dando el límite de algo. En este caso me está dando el límite 0. Significa que ahí la integral va a converger. Miremos el libro y vamos a ver que eso tiene que tener la situación como la explicamos nosotros. Miren, aquí, bueno, hicieron un análisis aquí P diferente de 1, que fue el análisis que hicimos nosotros. Aquí está la sustitución, miren, aquí está la sustitución, más una constante. Ah, bueno, aquí está, miren, hasta aquí llegamos nosotros explicando esta situación, ¿cierto? Hasta aquí estamos todos. ¿Listo? Entonces tenemos que estudiar este límite de aquí, ¿vale? Este fue el que estábamos estudiando ahí. Entonces, lo que estábamos diciendo, miren, si la potencia 1 menos p es positiva, significa que el logaritmo se queda arriba, significa que cuando el límite, cuando t tiene infinito, pues el logaritmo de t tiene infinito, y como está en el numerador, pues todo esto diverge, se dispara hacia infinito. Si la potencia es negativa, si 1 menos p es negativo, entonces el logaritmo baja, y todo esto nos da un cierto número. ¿Cuál es el número que nos da acá? Bueno, nosotros no lo calculamos exactamente, ¿no?
pusimos fue la forma del límite, pero si esto tiende a 0, y esto nos quedaría entonces menos 1 sobre menos p más 1 por logaritmo de 2 a la p menos 1, que es la parte de la derecha, ¿no? Esto es una constante, o sea que eso es lo que nos queda ahí. ¿Listo? Entonces nos está dando algo, nos está dando un resultado, nos está dando un número, miren, y por tanto la integral converge. El límite existe y por tanto la integral converge, ¿vale? Entonces esa es la situación. Luego, por lo tanto, nosotros diremos en resumen que menos p más 1 mayor que 0, que fue el caso de acá, ¿no? Menos p más 1 mayor que 0, la integral diverge, ¿cierto? Entonces aquí diverge y menos p más 1 menor que 0, la integral converge. Ahí fue donde nos dio algo, ¿listo? Aquí pues yo puedo simplemente simplificar esto pasando el p al otro lado a sumar, quedaría así, y puedo pasar el p también a sumar acá, quedaría así, entonces 1 menor que p. Quiere decir entonces que si p es menor que 1, la integral diverge, y si p es mayor que 1, la integral converge. Y esa sería entonces la solución a nuestro ejercicio. Si p es mayor que 1, igual que 1, aquí está, diverge. Y está así, p menor que 1, diverge. Aquí. Y p mayor que 1, aquí está, converge. ¿Listo? Entonces ahí está la situación. ¿De acuerdo? Como les digo, esto es de bastante cuidado en el sentido de que hay que calcular ese límite de ahí. ¿Listo? En el sentido de que hay que calcular ese límite requiere pues bastante cuidadito ahí. ¿Listo? Vamos a hacer la integral de las otras. Vamos a resolver una, vamos a ver por aquí. Miren, por ejemplo, esta de aquí está muy sencillita. Vamos a resolverla también. Es la integral de 0 hasta 1 de 1 sobre raíz de x. Entonces, miren, la integral desde 0 hasta 1 de 1 sobre raíz de x de x. ¿Listo? ¿Puede subir Ajá, un momentico, profe? claro. Ahí. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta ahí? Profe, pues toca retomar ya personalmente el ejercicio con calma para la propia alumna. Bueno. Miren ese segundo ejemplito que tenemos ahí. ¿Listo? Vamos a resolverlo. Pero lo importante es darse cuenta de que eso es una integral impropia. Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Por qué en este ejemplo de aquí se trata de una integral impropia? Bueno, porque nuestra función, que es la función 1 sobre raíz de x, esa función tiene una discontinuidad esencial en x igual a 0, ¿vale? Tiene una discontinuidad esencial aquí. En un punto de ese intervalo, ¿listo? En un punto de ese intervalo tenemos una discontinuidad esencial. Quiere entonces decir que yo no puedo aplicar, bueno, incluso podemos hacer la gráfica de esa función, 1 sobre raíz de x, vamos a colocarla por aquí, miren, 1 sobre la raíz, la sacamos de por acá, raíz de x, aquí miren. Miren lo que pasa con esa función, que cuando x se aproxima a 0, la función se dispara hacia más infinito, ¿vale? Eso es lo que está pasando aquí. Nosotros queremos calcular la integral desde 0 hasta 1 de esa función, pero pues ahí hay una discontinuidad esencial. La función se dispara hacia más infinito y eso nos causa un problema grande. Por tanto, yo no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo directamente, sino que entonces tengo que replantear esa integral como una integral impropia. ¿Cómo hago eso? Pues realmente es bastante sencillo el planteamiento. Lo que sucede es lo mismo, ¿no? Yo no considero la integral desde 0 hasta 1, sino que considero, como sé que el 0 es el problema, sé que no me puedo acercar a 0 tan fácilmente, sé que no puedo evaluar en 0, pues entonces yo pongo una constante aquí alejada de 0.
Con una constante auxiliar, una constante fija, t. Entonces considero la integral desde t hasta 1. ¿Listo? De esa función, 1 sobre raíz de x de x. ¿De acuerdo? Me alejo de 0. Esa integral de la derecha, ¿qué características tiene? Pues tiene la característica de que a esa integral sí le puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Sí le puedo aplicar, porque el problema es en 0, pero t es mayor que 0, ¿vale? Voy a pedir que t sea mayor que 0. Pero para que esas dos expresiones, tanto a la izquierda como la de la derecha, sean iguales, pues lo que voy a hacer ahora es acercarme a 0, pero en límite. Límite cuando t tiende a 0. Incluso le puedo colocar aquí límite cuando t tiende a 0 por la derecha, pues es por los únicos valores que me puedo acercar, ¿no? Aquí en la gráfica se ve que a la izquierda de 0 no hay nada, entonces, por los únicos valores que me puedo acercar. Entonces, quedaría así. Ese sería el planteamiento como integral impropia de esa integral, de la integral del 0 hasta 1, de 1 sobre raíz de x por dx, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Bueno, yo puedo resolver esa integral por aparte. Puedo traerla por aquí aparte y puedo hacer la integral desde t hasta 1 de 1 sobre raíz de x y puedo intentar resolver esa integral por aparte. Ahora más tardecito le calculamos el límite. Por lo pronto calculemos la integral. Yo sé que esa integral la puedo resolver relativamente sencillo. ¿Cómo? Porque 1 sobre raíz de x, yo lo puedo expresar como 1 sobre x a la 1 medio, ¿cierto? Y más aún, 1 sobre x a la 1 medio, yo lo puedo expresar como x a la menos 1 medio. Y me quedaría entonces así. Esa es la integral desde t hasta 1 de x a la menos 1 medio por el diferencial de x. Y yo sé que eso es una regla de la potencia para la integral. Eso es como la integral de x a la n. Esa integral de x a la n, pues le sumamos una potencia, ¿cierto? Y nos queda así. Y eso es exactamente lo mismo. Esto es sumarle una potencia y dividirla por eso, ¿vale? Y esto evaluado entre t y 1. ¿Listo? Quedaría entonces así. ¿Cuánto nos da x elevado a la menos 1 medio más 1? Esto es x elevado a la 1 medio, ¿no? Menos 1 medio más 1 es 1 medio. Menos 1 medio más 1 es 1 medio también. Entonces aquí me quedaría 1 medio evaluado entre t y 1. ¿Listo? Y haciendo la ley de la oreja, de hecho, por la ley de la oreja, aquí la voy a hacer rapidito, simplemente voy a colocar el resultado. Por la ley de la oreja, esto me queda 2x a la 1 medio evaluado entre t y 1. ¿Listo? Ahora sí, aplico el teorema fundamental del cálculo. Evalúo la función en el límite superior o evalúo la antiderivada mejor en el límite superior menos evalúo la antiderivada en el límite inferior. Entonces quedaría así. Esto sería 2 evaluado en 1 a la 1 medio menos 2 evaluado en t a la 1 medio. ¿Listo? Esto quedaría así. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí simplemente simplificando esto un ratico, el raíz de 1 es 1, por 2 es 2, menos, aquí no hay nada que simplificar, quedaría entonces así. ¿Listo? Quedaría entonces así. O, bueno, también lo pueden ver como 2 menos 2 raíz de t, si quieren. ¿Listo? Esa sería esa integral que pusimos acá, la integral desde t hasta 1, de 1 sobre raíz de x, nos está dando 2 menos 2 raíz de t. Entonces, esa es la que yo pongo aquí. Y esa es la que tengo que calcularle el límite. Esto es el límite cuando t tiende a 0 por derecha de esa integral, pero que ya la calculamos. Es 2 menos 2 raíz de t. ¿Listo? Y entonces yo tengo que calcular el límite. Ahora bien, 2 menos 2 raíz de t. Está bien. Listo. Para calcular ese límite, pues es muy sencillo porque es que ese límite no es indeterminación, no hay nada, absolutamente nada ahí, es simplemente evaluar. Esto me queda 2 menos 2 raíz de 0 es igual a 2.
y listo. Ahí no hay indeterminación, no hay nada. De lo que yo tengo que preocuparme en ese límite, está facilito. Entonces, me está diciendo que el límite de esta integral me está dando 2, ¿cierto? Me está diciendo que el límite de esta integral me está dando 2. Por tanto, entonces, lo que estamos concluyendo es que esta integral impropia, converge. Estamos diciendo que esa integral original impropia converge. ¿Y que a dónde converge? Pues a 2, que fue lo que nos dio el límite. Converge hacia 2. ¿Listo? Quiere decir que el área bajo la curva, pues en el sentido, digamos, intuitivo, que el área bajo la curva entre 0 y 1 de esa función que se dispara hacia el infinito, el área bajo la curva de esa función es exactamente eso, es 2, ¿no? Es 2. Es 2 toda esta área que está debajo de este pedazo de aquí. Entonces, eso sería el asunto ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Bueno, miremos a ver. Miren que este está, aquí está bien. ¿Listo? 2. Miren que es lo mismo. Límite cuando A tiende a 0 por derecha, de esto se calcula la integral. La integral da 2 raíz de x evaluado entre 1 y A, que fue lo que hicimos. Aquí lo evaluamos y calculamos el límite. Como no es indeterminación, nos da 2. ¿Listo? No hay ningún problema. Aquí hay una con arcoseno, por ejemplo. Esa es una integral de tabla ya. Vamos a ver si hay otra por aquí. Miren esta de aquí. Este de aquí, miren. Bueno, miren que este es un ejemplo también clásico. Está interesante por eso. ¿Listo? Está interesante por eso. Entonces quedaría así. Integral desde 0 hasta 4 de dx sobre x menos 1. ¿Listo? Está interesante por esto. Miren esto. Integral desde 0 hasta 4 de dx sobre x menos 1. Y creo que está en valor absoluto, ¿no? Para que nos dé el logaritmo. No, está normalito. ¿Listo? Está normalito, normalito. Entonces, quedaría así. ¿Listo? Entonces, lo que señalan ahí en el libro es que uno puede equivocadamente comenzar a resolver esa integral sin darnos cuenta de que esa integral se trata de una integral impropia. Uno puede equivocadamente resolverla como una integral normal cuando no es una integral normal, es una integral impropia. ¿Cómo sería resolverla como una integral normal? Pues sabiendo que la integral de x sobre x menos 1 es logaritmo de valor absoluto de x menos 1, me quedaría entonces así. Logaritmo de x menos 1 en valor absoluto evaluado entre 0 y 4, ¿vale? Quedaría entonces así. Y esto sería logaritmo de 0, aquí sería el logaritmo de 4, perdón, de 4 menos 3, ¿listo? Menos logaritmo de 0 menos 1, ¿de acuerdo? Y esto pues nos daría el logaritmo de 1, 4 menos 3 es 1, menos logaritmo de 1, y esto pues nos da 0. Y uno podría pensar en que ya resolvió esa integral. Uno podría pensar en que está haciendo algo así y que ya cuadró esa integral. ¿Listo? Aquí miren, aquí están los pasos que hicimos, miren. Y uno pensaría que esa integral es logaritmo de 3 y resulta que no. Eso es un error. ¿Listo? Resulta que uno no puede hacer esto. ¿Por qué no puede hacer esto? Porque si yo voy a graficar... Una pregunta, Ajá, dime. sino que yo creo que ahí se equivocó porque colocó menos 3. No es... ¿De dónde sale ese 3? Disculpe. Miremosla bien, a ver. Listo. Yo creo que hay errorcitos. Yo lo hice rapidito, pues vamos a ver. Aquí es menos 1, ¿cierto? Aquí es menos 1. Aquí es menos 1. ¿Cierto? Aquí es evaluada acá, que es 4 menos 1, que es 3 aquí. 3. ¿Cierto? Y aquí menos logaritmo de valor absoluto de menos 1, que es 1, está bien. Esto de aquí a 0 y esto aquí esto nos da logaritmo de 3 entonces. ¿Listo? Ahí ya está la corrección, gracias. Ahí está. ¿Listo? Entonces, uno podría pensar, de nuevo repito, uno podría pensar equivocadamente de que ahí ya resolvió esa integral bien y que ya todo está perfecto y que bueno,
quedó esa integral cuadrada. ¿Listo? Pero resulta que cuando uno va a hacer la gráfica de esa función, la función es 1 sobre x menos 1. Miren, aquí está 1 dividido x menos 1. Cuando uno hace la gráfica de esa función, uno se da cuenta de que en el punto x igual a 1, esa función tiene una discontinuidad esencial. La función se dispara hacia menos infinito o hacia más infinito. La función se dispara ahí. Y resulta que ese punto donde está la discontinuidad, pues es un punto perteneciente al intervalo del cual está integrando, porque estamos integrando desde 0 hasta 4 y bueno, ahí está discontinua en 1. ¿Listo? Entonces, hay una discontinuidad esencial en ese intervalito. Entonces, en el intervalo, desde 0 hasta 4, hay una discontinuidad y discontinuidad. Bueno, claro, sí. Discontinuidad. Como hace días no escribimos aquí, también se pierde la práctica con esto. En el intervalo 0,4 hay una discontinuidad esencial, ¿vale? En x igual a 1. ¿Listo? Eso significa entonces que yo no puedo integrar esa función con el teorema fundamental del cálculo normal, porque tenemos una discontinuidad esencial ahí. ¿Qué hacemos entonces? Hay que hacer el planteamiento como una integral impropia. ¿Cómo hacemos el planteamiento como una integral impropia? Pues entonces, si yo deseo integrar desde 0 hasta 4 la función de x sobre x menos 1, ¿listo? Y yo sé que la discontinuidad esencial está en x igual a 1, pues entonces yo parto esta integral desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, y desde 1 hasta 4, que es donde tengo que integrar. ¿Listo? Ahí ya estoy haciendo la partición del intervalo. Y la parto justamente en el valor problemático. ¿Listo? La parto justamente en el valor problemático. Ahora, si quieren, así como hacían algunos en el parcial, yo esto puedo verlo como dos integrales, ¿no? Integral I1 más integral I2, ¿listo? I1 pues es la integral desde 0 hasta 1 y la integral I2 pues es la integral desde 1 hasta 4. Y estudio pues esas dos integrales, estudio I1 y estudio I2. Entonces, I1 es igual a la integral desde 0 hasta 1 de dx sobre x menos 1, ¿vale? Y entonces esa es una integral impropia. ¿Dónde está el problema? En x igual a 1, ¿cierto? Ahí está el problema. La planteo ahora sí como una integral impropia. ¿Cómo hago eso? Pues lo de siempre. No pongo hasta 1, sino que me alejo un poquito colocándole una constante t que esté cerquita de 1, pero no que sea 1, que esté cerquita de 1. Y entonces, con esa constante t cerquita de 1, yo sé que puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Pero para que estas dos cosas sean iguales, yo tengo que colocar límite cuando t tiende a 1 por izquierda, ¿cierto? Porque vamos desde 0 hasta 1. Entonces, tenemos que tender a 1 por izquierda. Entonces, desde 0 hasta 1 por izquierda. ¿Listo? Y hago el planteamiento. Resuelvo esto ahora sí. ¿Cuál sería la integral de x sobre x menos 1? Bueno, lo voy a hacer rapidito, ¿listo? Esa integral es sencillita, es simplemente el logaritmo de x menos 1, ¿vale? Eso sería así, dame un segundito, por favor. Vamos a escribirlo un poquito más a la derecha. Esto sería así. La integral, más a la derecha, aquí, ¿listo? La integral de x sobre x menos 1, ya ustedes saben, esto es una sustitución sencilla. Esto me queda logaritmo de x menos 1, ¿cierto? Evaluado entre 0 y ¿Valor absoluto, profe? en valor absoluto. Sí, recuerden que la integral de 1 sobre x es valor absoluto, perdón, es logaritmo de valor absoluto de x. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Bueno, entonces quedaría así. ¿Listo? Y a eso
no se olviden que le aplicamos límite cuando t tiende a 1 por izquierda. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿qué es logaritmo de x menos 1 evaluado entre t y 0? Quedaría entonces así. Esto es el límite cuando t tiende a 1 por izquierda. ¿De quién? De evaluado en t del logaritmo de t menos 1, ¿cierto? Menos el logaritmo de 0 menos 1. Ahí estoy evaluando entre t y 0. ¿Listo? Estoy evaluando entre los límites de integración. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, estoy aplicando el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Evalúo en el límite superior la antiderivada menos evaluar en el límite inferior la antiderivada. ¿Y esto a qué es igual? Pues si puedo, calculo el límite. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí en la segunda parte. La segunda parte es bastante sencilla porque me quedaría así. Logaritmo de 0 menos 1 es logaritmo de menos 1, pero está en valor absoluto, o sea que esto es logaritmo de 1, ¿vale? La segunda parte es bastante sencilla, no pasa nada. La primera parte vamos a calcular el límite, pero ese límite es el límite cuando t tiende a 1 por izquierda de t menos 1. Entonces quedaría así, miren. Límite cuando t tiende a 1 por izquierda, ¿vale? Entonces sería t tiende a 1 por izquierda, o sea que t menos 1 sería, esto tendería a 0, ¿vale? T menos 1 tiende a 0 porque t tiende a 1. Aquí me quedaría 1 menos 1. Y logaritmo de 1, esto tiende hacia menos infinito. Logaritmo de 0 tiende hacia menos infinito. O sea que me quedaría así. Cuidado, ¿no? Que esta partecita tiene su complejidad, ¿no? Es entender todo esto. Entonces, de nuevo, t tiende a 1. ¿Listo? ¿Qué significa que t tiende a 1? Pues que t menos 1 se va a acercar hacia 0. Si t tiende a 1, t menos 1 se acerca hacia 0. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el logaritmo de x? Bueno, ¿qué pasa con el logaritmo cuando nos acercamos hacia 0? Miren, aquí está. Cuando uno se acerca hacia 0 en el logaritmo, la función se dispara hacia menos infinito. Por eso fue que acá yo puse menos infinito. ¿Listo? Y logaritmo del 1 que está acá, pues es 0, ¿no? No pasa nada. Entonces, ahí quedaría. Entonces, miren que la integral I1 diverge. La integral I1 diverge. Esa integral nos está dando menos infinito. ¿Listo? Seguramente si miramos en el O sea, libro. menos uno es el resultado, perdón, menos infinito es el resultado ya de esa integral, de la integral uno, Miren que ¿cierto? aquí está, exactamente. Ajá. Ese es el resultado de la integral 1. ¿Listo? Miren que aquí está. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, la integral 1 diverge, se fue para menos infinito. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué pase con la integral I2. Puede ser que la integral I2 converja, de hecho, bueno, de hecho no va a converger, pero de hecho puede ser que la integral I2 converja, pero si la integral I1 ya diverge, todo va a diverger. ¿Listo? La integral I1 divergente hace que todo sea divergente, porque ya diverge por un lado, entonces de malas ya todo se va para menos infinito, ¿listo? Puede ser incluso que la integral I2 converja, incluso puede ser que nos dé algo la integral I2, pero la cuestión es que la integral original es la suma de la integral I1 con la integral I2, y la integral I1 ya divergió, entonces la integral I2 así haga algo, pues el problema es que no va a ser en total mucho, puesto que ya I1 se fue para menos infinito, ¿listo? Esa es la cuestión y esa es la notación que hacen en el libro aquí. Miren, como esta integral diverge, la integral completa diverge. Es la notación que se hace en el libro. Sin embargo, uno puede hacer la integral I2, si quieren la hacemos, y la integral I2 también va a dar divergente, va a ser muy parecida a la integral I1. La integral I2 también va a ser divergente y en total pues todo va a diverger, ¿listo? Entonces miren así, quedaría la integral I2 es desde 1 hasta 4, ¿cierto? De lo mismo, de x sobre x menos 1, ¿vale? Esto lo planteamos como el límite cuando t tiende a 1 por derecha, ahora por derecha,
de t hasta 4, ¿cierto? De dx sobre x menos 1. Planteamos la integral como una integral impropia. Resolvemos esa integral. Voy a colocar el resultado de una vez, puesto que ya la hicimos. Esto es límite cuando t tiende a 1 por derecha, de la integral de dx sobre x menos 1, que es logaritmo de valor absoluto de x menos 1, ¿cierto? Evaluado entre t y 4. ¿Listo? Eso es. Ese es el resultado de esa integral. Ya lo hicimos hace ratico, por eso simplemente coloco el resultado, pero ahora lo que cambia es que está evaluado entre t y 4. ¿Esto aquí es igual? Esto es el límite cuando t tiende a 1 por derecha de, aplicando el teorema fundamental del cálculo, evaluamos este logaritmo en x igual a 4, que me quedaría así, ¿cierto? Menos este logaritmo en x igual a t, que me quedaría así. ¿Listo? Me quedaría así. ¿A qué es igual a esto? Pues es el límite cuando t tiende a 1 por derecha de logaritmo de 3 menos logaritmo de t menos 1. ¿Listo? ¿Y qué pasa con esta integral? Miren lo que pasa aquí. Aquí tenemos una constante. Esto es el logaritmo de 3. Eso es una constante para el límite. ¿Listo? Tenemos una constante c aquí menos. Y lo que pasa acá, ¿qué pasa acá? T tiende a 1. T tiende a 1. Entonces, como t tiende a 1, t menos 1 se va a ir para 0. Como t tiende a 1, t menos 1 se va a ir para 0. Y logaritmo de 0 se dispara hacia menos infinito. ¿Listo? Lo mismo hace rato, hacia menos infinito. Y con este menos que tenemos acá y este menos que tenemos acá, esto me va a dar más infinito. Quiere decir que la integral I2, la hice rapidito, ¿cierto? Pero la integral I2 también diverge, no me está dando un número. Entonces, en este orden de ideas, cuando yo planteo mi integral como una integral impropia, me estoy dando cuenta de que estas dos integrales impropias, bueno, estas dos integrales a las cuales obtuve acá, la primera I1 diverge, la segunda I2 diverge, pues por tanto todo diverge, ¿no? Todo diverge. ¿Listo? Por tanto todo diverge. Incluso, como les comentaba hace rato, incluso solamente el hecho de que I1 divergiera ya era razón suficiente eh, para poder nosotros deducir que todo diverge, ¿vale? Ya que puesto que I1 diverge, pues todo diverge. No hay manera de que compense ese menos infinito que estaba acá, de que lo cancelen. No hay manera, no se puede cancelar un menos infinito. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Y esa es la anotación que se hizo en el libro. Como I1 divergió, pues entonces ya todo diverge como tal. ¿Listo? Todo diverge como tal. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Profe, una pregunta. Ajá, claro. Disculpe, sino que pues eh, la pregunta es una característica como tal de las fracciones de las integrales impropias es que al evaluar como tal la función o graficarla tiende al infinito o algo así, o estoy equivocado en esa parte. Estás bien. Estás bien. Cuando nosotros vamos a integrar una función, supongamos que nosotros tenemos aquí, bueno, plano cartesiano, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, ¿cierto? Y supongamos que alguien te dice a ti, haz la integral desde A hasta B de la función f de x, ¿vale? Desde A hasta B de f de x de x. ¿Listo? Entonces, si tú vas y miras la gráfica de esa función y te das cuenta de que la gráfica, por ejemplo, es así, como esta que está aquí, que acabo de hacer, es una función continua, es una función que se porta bien, es una función bonita, entonces tú no tienes ningún problema. Es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Lo que hemos hecho
o lo que hicieron en el parcial ustedes. Encontrar la integral, aplicarla o evaluarla en el límite superior menos evaluar en el límite inferior, ¿cierto? Eso que hicimos aquí antes, f de b menos f de a, donde f mayúscula es la antiderivada de la función f minúscula. ¿Listo? Entonces, ahí no hay problema. Se aplica teorema fundamental de cálculo tal cual. ¿Listo? Incluso si hubiese, por ejemplo, una discontinuidad incluso aquí, pero una discontinuidad removible. Supongamos que la función aquí tiene un huequito, pero solamente es eso, es un huequito ahí. ¿Listo? Hasta en ese caso, tú puedes aplicar, pongámosle aquí este huequito, pongámosle C, ¿vale? Hasta en ese caso, tú puedes aplicar el teorema fundamental del cálculo. La integral no reconoce o no se da cuenta de cuando le hace falta un huequito, cuando le hace falta un puntico a la función. La integral no reconoce eso, ¿listo? La integral los pasa por alto. Entonces, no tiene ningún problema para aplicar teorema fundamental del cálculo en el sentido normal del que estamos hablando desde el principio del curso. Más aún, incluso hasta que la función no solamente tenga un huequito, sino que de hecho tenga una discontinuidad de salto. Si la función es así, por ejemplo, aquí, llega aquí y continúa por acá arriba, hasta una función así con una discontinuidad de salto, como esa que está ahí, la integral no la reconoce. Es increíble, pero la integral no se da cuenta cuando hay una discontinuidad así. Uno puede calcular la integral con el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuándo tiene uno problemas? Justamente con lo que estás diciendo. El problema surge cuando nosotros tenemos una discontinuidad esencial del tipo de que se disparan hacia más infinito o hacia menos infinito. Si la función es así y se dispara hacia más infinito o hacia menos infinito, a cualquiera de los dos, ¿vale? Si la función se dispara, entonces ya no se puede aplicar esto, ya no se puede aplicar esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? En este caso, de que esa función tenga esa discontinuidad no removible, esa discontinuidad esencial ahí. Lo que tenemos que hacer es el planteamiento como una integral impropia. ¿Y cómo sería eso? En resumen, ese planteamiento sería, primero, partir la integral. Ya no considerar la integral desde A hasta B, sino que considerar la integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B. ¿Listo? Partimos la integral justamente en ese puntico problemático. ¿Listo? Ese sería el planteamiento en una primera parte. Luego, nosotros decimos, pero es que en C justamente es donde está el problema. En C es donde la función se disparó, lo que estás diciendo, ¿no? La función se dispara hacia más infinito. Entonces, ahí es donde yo no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo directamente. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues lo que hago es tomar una integral, ¿cierto? Ya no es de A hasta C, porque ese es el punto problemático, sino que le pongo una constante T y hago que T se acerque hacia C, pero por ejemplo aquí por izquierda, y acá la hago por derecha, límite cuando t tiende a c por derecha de la integral desde t hasta b de f de x. Y esa línea que puse acá al final en negro es el planteamiento como integral impropia. Esa es la manera correcta de nosotros calcular una integral de una función que se dispara en un punto del intervalo en donde estamos calculando la integral que se dispara hacia el infinito. Entonces tenemos que calcularla de esta forma. ¿Listo? Tenemos que calcularla así como un límite. Y bueno, la cuestión es, ¿ese límite existe o no existe? Si existe, si lo podemos calcular, si nos da un número, entonces nosotros decimos que la integral original converge. Si no existe, si se dispara hacia más infinito, si no existe el límite,
entonces decimos que esa integral original diverge, ¿vale? Pero esto es, eso lo que tú estás diciendo, pues, es cierto. Nosotros podemos pensar en que las integrales impropias, pues, surgen de cuando queremos integrar funciones así, que se disparan hacia el infinito en un puntico del intervalo donde estamos integrando, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, ¿alguna última pregunta? ¿Alguna última inquietud? Faltan ver algunas propiedades de integrales impropias, faltan hablar de unas cositas ya menores, pero ya la idea está planteada, la idea principal está planteada. Ya el viernes plantearemos entonces estas anotaciones que nos hacen falta con respecto a integrales impropias. Esto es más o menos rápido, el viernes lo hacemos, pues hacemos las anotaciones correspondientes, hacemos algunos ejemplos más y bueno, pasaríamos de lleno a las aplicaciones como tal, ¿vale? Esto de aquí hay que tenerlo en cuenta, puesto que uno pues muchas veces comete el error de integrar una función que uno piensa que es una integral normal, le da algo, así como hicimos acá que nos dio algo, sin embargo, acá por ejemplo que nos dio un logaritmo de 3, pero cuando uno se pone a analizar más detalladamente, esa integral estaba mal porque eso no es una integral normal, sino que es una integral impropia y entonces hubo que hacer un planteamiento pues como se debía hacer y ya vimos que eso divergía, ¿vale? Entonces, errores de esos no podemos cometer nosotros. De ir a integrar funciones que pensamos que son funciones normalitas, que se debe hacer la integral normal y no, resulta que son integrales impropias que hay que tener cuidado. ¿Listo? Bueno, muchas preguntas, dudas, inquietudes. Una última pregunta. Fanny, ¿va a decir algo? Profe, o sea que lo recomendable es siempre graficarlas. Siempre graficarlas o hacer un estudio, digamos, un estudio rápido de la función, ¿vale? Por supuesto que la gráfica ayuda muchísimo, o hacer un estudio rápido de la función que vas a integrar, ¿listo? Hasta ahora las funciones que hemos puesto no han tenido problemas justamente porque no estábamos en este tema, ¿no? Pero si sale, por ejemplo, esta integral desde 0 hasta 4 de dx sobre x menos 1, pues la idea es eso, o graficarlas o hacer un estudio, decir, bueno, esta función 1 sobre x menos 1, pues tiene problemas en x igual a 1. Y ese x igual a 1 está dentro del intervalo de los números que yo estoy integrando. Entonces, ahí ya hay un problemita que hay que mirar si es una integral impropia, si no es una integral impropia, qué está pasando ahí más profundamente. ¿Listo? Pero entonces, lo que tú dices es cierto. Antes de hacer una integración, nosotros debemos hacer un estudio leve, aunque sea un estudio, pues, que nos dé información acerca de la función que estamos integrando y no ir a cometer el error de integrarla normalmente como cuando no se trata de una integral normal, sino que de hecho se trata de una integral impropia, ¿vale? Entonces hay que hacer ese estudio y por supuesto que la gráfica pues ayuda muchísimo, ¿vale? En ese orden de ideas. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta aquí. Ya nos veremos el viernes, viernes hora común y corriente. Ah, les comento, vamos a retomar lo de los quizzes, ¿no? Hemos hecho solamente creo que un quiz, 2 quizzes. Vamos a retomar lo de los quizzes. El viernes vamos a hacer un quiz rapidito de esta partecita de integrales impropias. Voy a colocarles 2 integrales impropias sencillas. Y bueno, ya, de hecho planteado, son integrales impropias. Entonces hay que hacer un estudio como el que estamos viendo ahorita. ¿Listo? Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Ya me pasó la hora, sí. Nos vemos, muchachos. Hasta Vale, luego. profe, gracias. Chao, profe, chao, compañeros. Se cuidan. Hasta luego, gracias.